En el episodio de hoy nos dirigimos a un nuevo destino, Oxford, Inglaterra, así que quédate con nosotros y disfruta de esta aventura. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada video que estaremos subiendo cada semana. Que no se diga más y que comience la aventura de Oxford. Antes de irnos a la estación de tren para irnos a Oxford, hemos parado en este puesto, sí, nos llamó la atención, no sé. Anastasia se pidió esto, que es una cosa rara que yo no he visto nunca. Que está de garbanzos, como licuar garbanzos. Eso sería como puré. Como puré de garbanzos, es hummus. Pero hemos parado en un mercadillo aquí, y como que, claro, aquí son cosas callejeras, no food callejero se llama. Queríamos pedir una pita rellena como de tomate, cosas dentro. Pero hemos equivocado Y nos han servido esto, pero bueno, esa es la idea. Vamos a probar, a ver si está bueno, si no está bueno. A mí me falta sal un poco. Tiene mal sabor. Es un poco raro para mí porque no solo como estas cosas. Justo ahí tienen una estación de policía británica. Por si no conocen una estación de policía británica, ahí está una. Yo me vine a Policía Station, ¿sabes por qué? Porque yo quería quedar, ¿no te acuerdas? Ah, ok. Y yo buscaba información. Ya, es que Anastasia cuando viene siempre a Birmingham se lleva la historia de que ella se quería quedar cuando vino una vez aquí. Entonces empezó a buscar información y estamos pasando por las calles donde ella en teoría quiso o vino o recorrió a buscar información para quedarme. Sí, para su fallido plan de quedarse en Birmingham. Al parecer nos cruzamos mal porque tenemos que ir allí. Dice Birmingham Cove Station. Desde esta estación salen los trenes para ir a Oxford y es un trayecto más o menos de 1 hora 40 el que vamos a hacer. Y estaremos ya en Oxford. Hay unas cosas que, por ejemplo, no me he dado cuenta de Inglaterra son estas, que vas a ver gente que duerme en la calle. Entonces, sinceramente no sé cómo pueden aguantar el frío porque, hombre, hace frío fuera, ¿no? Nosotros previamente habíamos comprado los tiquetes para que nos saliera más barato. O sea, ya tenemos los tickets en nuestro teléfono y solo vamos a buscar en teoría dónde vamos a salir. Yo solo veo buses. No, ahí lo puedo. Ah, claro. Claro, solo vemos buses, entonces vamos a preguntar. Resulta que no nos vamos en tren, sino que nos vamos en bus. Nos confundimos, bueno, al menos yo me confundí, pensábamos que íbamos en tren, pero nos vamos a ir en bus. Llegaremos a Oxford Station, me imagino. Se supone, eso es lo que vamos a investigar. Queremos comprar algo para llevar por el camino, pero no sabemos dónde, porque aquí no es tan caro, entonces... No es barato, hay algunas tiendas que son baratitas, pero hay algunas que son así, no son tan baratas. No, man. ¡Qué emoción, qué emoción! ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a Oxford. Vamos a quedar ahí a estudiar. A estudiar, que yo siempre he querido estudiar en Oxford, siempre. Good morning. How are you? Hi, Is it a screenshot? Yeah. Do you need the PDF? Yeah. Email. Yeah. That will be the one, I think. Yeah, that's it. 2 adults to Oxford. Sure. Yeah. Thank you. Thank you. Siempre quiere llevar mejor puesto, ¿por qué? ¿Eso es normal? ¿A vuestra familia pasan también lo mismo? Poner en comentarios. Utilizar las redes sociales a tu conveniencia. No, yo voy a saber la gente cómo opinan para saber si yo estoy actuando correcto o no. O mi esposo está actuando correcto o no. No, yo le pido la ventana porque muchas veces yo siempre le doy la ventana, ¿no? Entonces, como por ser caballero siempre se la doy. Pero nunca recibo la parte contraria, nunca digo, Lógico, bueno, porque él es caballero siempre conmigo, ¿no? nunca recibo la parte contraria que es, bueno amor, como tú siempre te sientas, ¿verdad? De este lado, siéntate en la ventana esta vez, nunca. Siempre es así. Y al final cansa. No, al final come. Esto me costó 1.50. Sí, tiene ahí oferta incluso. De ahí precio. Pero, porque este mismo pan en la estación valía 5. Caminé 2 minutos. 2 minutos y lo compré a 1.50. No sé si conoces eso, ¿no? Pero si estás en Inglaterra, comprar este chocolate. Pero que tiene que ser así, porque hay otro igual,
pero con chocolate por encima. No, no es lo mismo. Así tal cual. Bueno, el conductor se presentó, dijo su nombre, nos pidió que nos ponemos cinturones, eso es lo primero vez que veo en autobús, poner cinturón. Y dijo que ahí atrás hay servicio, entonces si queremos y tenemos ganas de ir al servicio, podemos ir. Y ya está, ya nos vamos. Son puntuales, a las 9:15 ya vamos a salir. Estamos en el Oxford, no sé cómo sentirse porque en teoría es la ciudad de estudiantes, muchas universidades, aprendizajes, inglés, eso sí. Es a mí, por lo menos como tu sensación. Mi sensación de Mi Oxford. sensación que yo tengo solamente al llegar, yo venía con un gorro de esto, mi sensación era que tenía que quitarme el gorro y ponerme el pelo para un lado y ponerme unas gafas porque y en vez de cámara llevar libros. Correcto, es una cosa de que la energía que hay que parece que es la energía histórica estudiantil. Estamos ya en Oxford y nos justo, iremos a servicio. correcto, justo bajándote del bus, ¿verdad? Dejamos en este bus que está aquí al frente. Vamos a intentar curiosear, mostrarles qué tal es Oxford y de entrada nos da la impresión que es una ciudad universitaria. Y entro al servicio público y encuentro estas máquinas aquí. Mira, te echan jabón, ¿verdad? Te lavan las manos, luego te sueltan el agua. Al mismo tiempo, ahora te van a echar el aire para que se te sequen las manos. Esto no lo había visto en Inglaterra, así que me pareció muy curioso. Para hacer un servicio público, sinceramente, está muy limpio. Aquí está la estación, importante que tiene jabón, te puedes secar las manos, está... Sí, está bien, para ser público está muy bien. Vamos a hacer ahora es intentar buscar ciertos puntos de interés en Oxford y vamos a hacer una pequeña ruta. Vamos a buscar el primer sitio que vamos a visitar hoy y vamos a ver qué tal. Qué fuerte, estamos en Oxford, una ciudad universitaria, históricamente universitaria. Hemos pasado justo por el frente de este hotel, de Randolph Hotel. No nos estamos quedando aquí, pero nos llamó la atención que parece que es muy antiguo. Tiene un estilo así muy inglés. Hasta te abren la puerta y parece que hay mucha clase ahí dentro, entonces está interesante. La próxima nos quedaremos aquí. En pleno centro de Oxford encontramos las tumbas. Mira, las tumbas, antiguas tumbas, pero no sé, claro, exactamente quién se ha muerto aquí, pero seguramente lleva alguna historia. Un poco de miedo, pero aún no sabemos el por qué están allí. Entonces, hombre, si tú lo ves, mira, aquí pone John Harbury. Correcto. O sea, toda la familia de Harbury. Entonces, imaginar que son gente importante. Que John Harbury, no sabemos quién es, pero nosotros hoy, como venimos a Oxford, pasamos por este cementerio, vemos el nombre de John Harbury y vamos a suponer que es alguien que fue importante. Ahí atrás hay muchos estudiantes detrás nuestra y aquí ese ambiente se nota que hay muchos jóvenes y mucha movida joven. Bueno, comentar ahí abajo quién no quiso estudiar en Oxford, quién no quiso venir y estudiar en Oxford, inglés o lo que sea. Vamos a intentar hoy sentir este ambiente y esa pizca de sentimiento que tiene un estudiante que está estudiando en Oxford. Vamos pasando por sus calles, vamos descubriendo las cosas y bueno. Yo voy con mi botella de agua porque hay que hidratarse. Claro, y aquí estamos. Es el primer punto famoso aquí en Oxford, pero parece ser que la entrada cuesta dinero, no lo sé. Como una especie de acceso donde tú puedes venir, ¿no?
a esta parte, pero para entrar tienes que pagar un ticket. Muy antigua, es muy famosa, ha sido una de las primeras, hasta donde tenemos entendido, en Inglaterra, entonces está aquí. Ahí pone escuela música, escuela, eso no lo entiendo, y ahí gramática e historia. Entonces, pero la verdad, la impresión de primera es como que muy antiguo el edificio, se nota que es muy antiguo y muy bonito. Creo que en esta solo pueden entrar estudiantes y se ve que están estudiando. This is a working library, entonces no hay que hablar tan fuerte. Está dividida por segmentos. Si pueden ver allí, cada puerta creo que es un segmento. Entonces es muy interesante porque está justo en la puerta, en teoría, el tema en el cual vas a encontrar, se supone que libros dentro, y hay mucha información interesante de genios, porque aquí se suponía que venían los genios a intentar crear ideas. Escuela de astronomía. De astronomía, entonces imaginar todo, psicología de aquel lado. Historia. Entonces, todos esos conocimientos en teoría se están divididos por segmentos acá, y tú entras y ya sabes a lo que vas en teoría. Estar aquí y saber que esto tiene siglos y siglos, la verdad que impresiona. Dentro vas a encontrar una tienda donde comprar cosas para llevarte de recuerdo, y importante, tienen mapas gratuitos, muchas cositas que podéis llevar. Si sois fanáticos, podéis llevarte souvenirs y no está tan caro. Por ejemplo, acá tienes un borrador que puedes llevarte por una libra, entonces un magneto para tu casa, 3.50, entonces no está nada mal. Queréis llevarte un recuerdo de Oxford. Estamos justo detrás de una cámara donde venían los estudiantes de la librería donde hemos estado anteriormente, y si necesitaban una lectura adicional, ellos venían a esta cámara, entraban y completaban esas lecturas. Hay más de 600.000 libros, si no tengo entendido, allí dentro. Entonces imagínense todo el conocimiento que debe haber dentro de estos dos lugares conectados, la biblioteca y esta cámara. Y justo al frente, para que se ubiquen, tienen la iglesia principal. Sí, esa está abierta y también te puedes tomar un té. Esta iglesia tiene un montón de años, el año 1200, entonces... Claro, y dentro está una cafetería que la gente, a pesar de que es tan antiguo y tal, mira, están tomando, se han adaptado para las turistas el descanso y el tomo. La idea es visitar los coles más populares, en teoría, y estamos en uno de ellos. Parece Exeter College, ¿verdad? Estudió, amor, el creador de Señor de los Anillos, que él ha sido un escritor, poeta, creo. Sí, ¿no? filósofo, poeta, profesor. Y estudió en este college, o sea, el creador de los Señor de los Anillos, el creador, estudió aquí. Ahora mismo está cerrado para visitantes, no podemos acceder dentro, sino solo miembros de la universidad. Entonces, están entrando ahí los chicos hacia adentro. Somos miembros, no estudiamos aquí, entonces no podemos entrar ahora. Correcto, parece que esto es para guardar las bicicletas de todos los estudiantes. Parking de bicicletas para estudiantes. Guardas tu bicicleta aquí y a estudiar, amigo, a estudiar. Estamos en este college que es muy también popular aquí en Oxford, porque el Trinity College en teoría se fundó en 1555. Dicen que Harry Potter pudo haber estudiado aquí. Entonces ese mago, ¿será verdad? Estaba haciendo magia justo en este college. En este college. Qué guay. Bueno, aquí ahora mismo encontramos un teatro antiguo también de Oxford, que se celebraban los conciertos, ceremonias universitarias, o sea, ceremonias universitarias aquí en este teatro. Todo lo que era ceremonia se celebraba allí, entonces es un punto también que hay que venir a ver. Está muy conectado con todo, entonces no te vas a perder, porque
justo de lado creo que está el museo y aquí está de ciencia. este teatro. Hay que venir con bici. Ay, mira, están tomando foto, amor. Dicen que el techo del teatro es súper bonito. La biblioteca está allí. Tú entras y sales por uno de sus pasillos y te conecta con el teatro, ¿verdad? Y aparte te conecta con este puente. Este puente se llama Puente de los Suspiros. Oxford, Inglaterra. Ahora te voy a llevar al college donde salen escenas de la película de Harry Potter. A ver si hacemos un hechizo y, hombre, dejas de pelear. Entonces, Mira, creo que es ahí porque hay muchos niños y están tan ilusionados que creo que es ahí el Harry Potter, la puerta. tiene pinta. Están los niños ahí, tiene pinta. Wow, eso es una universidad grande. No se puede entrar, ¿eh? ¿Cómo que no se puede entrar? Y yo también quiero. Yeah. Oh, oh my God. No vamos a dejar entrar, no vamos a entrar. Wait, they're kicking me out from this college. But then I have to open. We can try, why not? Thank you very much. We are coming from Norway. Norway. Yeah, but originally my wife, she's from Russia and me, Venezuela. Venezuela. Yeah. Muy bien, hermano. Muy bien. Ah, mira, hablas español. Un poquito. ¿Y vosotros de dónde sois? I'm Italian. Ah, Italia. Cool. De igual forma, thank you very much for... Oh. Yeah, no problem. No te preocupes. Estamos dentro de un college. Ahora vamos tranquilamente a investigar qué tipo de college es, y no cualquier día tú estás dentro de un college. Entonces Y vamos... más en Oxford. Hombre. Correcto, entonces vamos a ver porque se nota también que es muy antiguo y hemos investigado y estamos en el colegio donde pudo haber estudiado el Harry Potter. Entonces estamos dentro, hemos conseguido entrar dentro y ahora estamos dentro de este college. Ese es el jardín, amor. Eso es para estudiar. Parece que están divididos por Hombres y mujeres. Correcto. Y está interesante estar dentro de un college en Oxford. Madre mía. Si vais a estar en Oxford, os recomendamos este sitio. La verdad que se come muy bien. Esto no es publicidad ni nada, pero nos comimos muy bien. Entonces si se pasan por Oxford, vengan aquí, coman y así rellenan un poco. Correcto, porque el estómago. He encontrado un sitio que se llama Market, parece que es un market, y venden cosas artesanales como comida, dulces, cosas así. Es como especie de un mercadillo, pero en Oxford. Entonces está muy bonito, está muy limpio, hay muchas cosas que ver. Uy, amor, cuando hay mucha gente significa que se come muy bien. Creo que estamos en la iglesia principal de Oxford. Creo que estamos aquí, en la iglesia principal de Oxford Christchurch. Entonces, es impresionante las vistas que tenemos ahora. La gente camina y se escucha un inglés, pero muy limpio. Muy limpio se escucha. Este parque que hay detrás de esta iglesia está maravilloso. Entonces si estáis en Oxford tenéis que pasear por aquí un rato, que vas a sentir una paz increíble. Una paz inglesa. Si os digo la verdad, ahora son las 5:19 y creo que es la mejor hora para disfrutar de Oxford. Ahora mismo tan tranquila porque se escucha paz, tranquilidad a pesar que hay gente. Pero del día, mucha movida, mucho movimiento, mucha energía. Ahora es
una paz mental y está tan tranquilo, tan bonito esas luces que hay ahí. Me apetece hasta quedarme aquí esta noche. Bueno, hemos entrado en una cafetería que es curioso ver y resulta que todos están con su ordenador, con su café y estudiando. Sí, la gran mayoría está en su rollo viendo algo. Sí, pero todos están estudiando, todos tienen su cuaderno, su ordenador y sus auriculares. Esta cafetería queda justo al frente de la iglesia principal. Está solo al frente, entonces Sí, hemos decidido tomar algo. cargar nuestras cosas y seguir un poco. Nosotros dirigimos a un gym que está por estas calles. La pregunta que nos han hecho es cómo hacen para viajar y siempre entrenar. Eso es algo que nosotros en lo particular siempre vamos a hacer porque es una combinación de lo que nos gusta. Viajar y entrenar es algo que está juntos. Donde vamos tenemos que conocer ese gimnasio y hacer un entrenamiento. Es importante entrenar, tener una vida física saludable y viajar para también tener la mente un poco despejada y ver otras cosas. He encontrado ya el gimnasio en Oxford. Como es una ciudad muy estudiantil en teoría, esto está repleto de estudiantes. Eso sí, me da buena energía porque esto está así, repleto, está lleno. Estamos aquí en un rinconcito tratando de hacer nuestra rutina de entrenamiento y nada. Sí, hay mucha gente y poco espacio. Poco espacio. Sin embargo, estamos aquí entrenando y bueno. Hoy nos toca rutina de hombros y trapecio. Entonces estamos ya en eso. A pesar que he venido con estos zapatos, ¿vale? Pero porque en teoría hace frío, no podía llevarme deportivas. Estoy entrenando con esta, así, es lo que hay. Sin embargo, no pierdo el entrenamiento. Hemos cogido un pase de un día que nos costó 10 libras, 9,99, y aquí estamos, en pleno centro de Oxford. Es un gimnasio que, como estamos en Oxford, muchos estudiantes alrededor y hasta ahora, por ejemplo, está lleno. Y es una franquicia local. Y toma, que yo sigo entrenando. Y es una franquicia local de Inglaterra que maneja muy buenos precios. Entonces, 9,99 por un día de entrenamiento. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. El gym está lleno de gente y está mucha gente. Que irnos ya. Entonces damos valoración rápida de este gimnasio, amor. Vale, el gimnasio tiene ducha, el gimnasio tiene para pelo secar, tiene agua para rellenar y el pase ha sido sacar muy fácil y rápido. Lo único que está lleno de gente y es difícil un poco entrenar. La valoración de este gimnasio diría un
8. Mi valoración de este gimnasio 7.5, porque a pesar de estar muy céntrico y todo muy cómodo de fácil acceso, evidentemente hay mucha gente hasta ahora. Vamos a tomar un poco de agua y vamos a salirnos para irnos a coger ya el bus que nos va a llevar a Birmingham de retorno. Acabo de encontrar una cafetería que está chula, que tú te sientas, tomas tu café, puedes comprarte, me imagino que comprar o alquilar juegos de mesa. No es comprar, yo creo que coger y jugar este juego de mesa, porque mira, la gente coge y juega juego de mesa. Claro, como son tantos jóvenes, tienen que estar divertirse y están ahí. Ha sido una ciudad divertida y sobre todo me ha gustado las calles de Oxford, la biblioteca, los cuentos de Harry Potter, las cafeterías, los ambientes de estudiantes. Me ha gustado mucho la comida de hoy. He probado la mejor galleta de verdad que he probado personalmente yo en mi vida, la mejor galleta. O sea, llevo de aquí unas sensaciones muy positivas, muy bonitas. Ha sido muy divertido estar en Oxford. Oxford merece la pena siempre venir porque desde Londres está 1 hora en bus hasta aquí y desde Birmingham, por ejemplo, desde 1 hora 40. Así que merece la pena visitar. Y nosotros por hoy nos despedimos y espero que hayan disfrutado de este capítulo y nos vemos en unos días como siempre con un video nuevo. Así que chao. Pa' acá.